Viene la idea a nosotros de que Dios pudiese perder el control de nuestra vida, de situaciones que enfrentamos, porque estamos en medio de momentos difíciles. Y uno puede llegar a pensar que quizás Dios no está atento a mi necesidad o a lo que me está pasando. Hay personas que hoy están enfrentando grandes conflictos, situaciones de gran tristeza, momentos de gran adversidad en su vida. Pero la palabra de Dios nos muestra cómo Dios es un Dios de amor, y en ese amor Dios tiene cuidado hacia sus hijos. Tú podrías pensar que es difícil sentir que Dios está en control de todas las cosas cuando mi vida está siendo sacudida, cuando estoy siendo golpeado por la dificultad de una manera terrible. Pero cuando logramos estar en algún lugar, quizás alguno de ustedes, Dios me ha permitido poder conocer algunos lugares que son imponentes, impactantes, que cuando uno está en ese lugar ve la naturaleza, ve la obra de Dios y uno queda impactado, es imponente. Uno queda maravillado. Por eso hay ciertos lugares que se los reconoce como las maravillas naturales del mundo, de los cuales nosotros tenemos aquí en nuestro país. Pero en diferentes partes del mundo son lugares extraordinarios, hermosos, que uno se puede quedar horas contemplando el lugar porque es increíble. Es una pintura maravillosa. La palabra de Dios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si una persona quizás dice no encontrar registros para poder creer en el Señor, al mirar el firmamento, al mirar la obra de sus manos, al mirar la obra de Dios aún en los cielos, al contemplar la creación de Dios, el hombre quedará sin argumentos. Hay quienes hoy dicen quizás Dios no existe, es todo producto de una casualidad. Pero cuando tú ves tanta perfección, tú dices, no puede ser casual. Dios me ha permitido estar en las cataratas del Iguazú, y cuando tú estás allí viendo esa cantidad de toneladas de agua cayendo en ese lugar, tú quedas maravillado, es imponente, quedas sorprendido. Es un lugar que cuando tú quieres describirlo, no te faltan las palabras para describir. Uno dice, tienes que estar ahí, tienes que ver realmente lo que es. Y de alguna manera, el salmista, contemplando la obra de Dios y mirando hacia la creación, comenzó a hablar acerca del cuidado de Dios por su creación. Del cuidado de Dios en cada aspecto. Y utilizando metáforas, hablando acerca del poder de Dios y cómo Dios está por sobre todas las cosas. Cómo la supremacía de Dios es algo maravilloso. Y comienza en el Salmo 103, pero continúa con esta misma línea de pensamientos en el Salmo 104, haciendo referencia a Dios cuida de su creación. Quizás tú puedes sentirte abandonado por Dios, desamparado, triste, pero esta palabra viene para decirte que Dios está en cuidado de tu vida, que Él no te ha dejado, que cuando Dios creó al hombre, primeramente, antes de crear al hombre, Dios creó todas las condiciones necesarias para que el hombre pueda vivir, para que pueda ser feliz, para que pueda tener lo necesario, lo suficiente para su vida. El Señor creó las bestias, pero no sin antes crear todo el sustento primeramente para cada uno de ellos. Dios muestra el cuidado y el orden que utiliza Dios para mostrarnos ese gran amor. Y David lo refleja en este poema que dirige como una alabanza a Dios, reconociendo la grandeza de Dios. El Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida
el que te corona de favores y misericordia. Pero antes de reconocer esas cosas, dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor y no te olvides la obra que el Señor ha hecho en ti. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios te ha bendecido. Por eso se llama, aún en medio de situaciones difíciles, alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Santo es Dios. Reconociendo la grandeza de Dios, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Así como el Padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de nosotros, se acerca a ti. Tú que sientes que Dios está distante, está lejos, que Dios no tiene cuidado de tu vida, que Dios te ha abandonado, que se ha olvidado de tu condición, que se ha olvidado de tus problemas y que te ha afligido y te ha puesto en este lugar en el cual hoy te encuentras. Bueno, esta palabra es para ti. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, dijo David. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Él cubre de luz, se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Comienza David a enumerar en estas metáforas ese poder de Dios sobre su creación. El Dios de los cielos, aquel que se viste de luz, aquel que resplandece, aquel que en la creación separó la luz de las tinieblas. Aquel que comenzó a dar la orden a la creación y la creación comenzó a crear por medio de la autoridad del Creador. Ahora David, a manera de metáfora, comienza a hablar de ese Creador supremo. Comienza a hablar de la luz de Dios. Él extiende los cielos como una cortina, así. Para Él es como quien corre el velo de una cortina para ver más allá. Así el Señor corre las nubes, disipa. Es el poder de Dios, es la grandeza de Dios ante la creación. Que establece sus aposentos en las aguas, que pone las nubes por su carroza, que anda sobre las alas del viento. El Señor anda allí en los aires. Y aún las nubes utiliza como una carroza. Esto es lo que David está expresando aquí. Aún en el viento, el Señor está allí cabalgando en el viento. El hombre no puede saber de dónde viene el viento y hacia dónde va. El hombre desconoce muchas cosas, pero a Dios no se le escapan. Él pone las nubes por su carroza y anda sobre las alas del viento. Dice la palabra, exaltada el que cabalga sobre los cielos. Su nombre es Jehová. El hombre debe alegrarse en la gloria de Dios. Pero David lo que está buscando aquí es mostrar por medio del Creador esa condición necesaria para que la creación de Dios sienta ese cuidado y esa protección de que cada cosa fue puesta por nosotros. Cuando el hombre se debatía entre la ley y entre el día de reposo, y el Señor le dijo, el día de reposo no fue puesto para que ustedes fuesen esclavos del día de reposo, sino todo lo contrario. El hombre malinterpretó la palabra de Dios y se volvió una persona religiosa, alejándose del fundamento del amor y comenzando a mirar lo exterior como algo primordial. Decían a sus discípulos, ellos no cumplen con el ritual de la purificación, pero el Señor le dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Así. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él utiliza a los ángeles como mensajeros, sus ministros, sus servidores. ¿Para qué? ¿Para qué Dios muestra su grandeza?
Hay quienes dicen, yo quizás no puedo ver fundamentos firmes o pruebas suficientes. Bueno, mira el firmamento, porque anuncia la obra de sus manos. Mira la creación de Dios. Contempla la naturaleza y ve el orden y cómo cada cosa fue minuciosamente creado, puesto en el lugar. Él fundó los cimientos de la tierra y la estableció en ese lugar. Él la firmó. Mas dice la palabra de Dios, si voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 104 del libro de los Salmos. Allí se encuentra la palabra del Señor para este día. Luego tú puedes leerlo completo. Es un salmo maravilloso. Salmo 104, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde su aposento. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madriguera para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Santo es el Señor. Dice la Escritura, tú eres quien envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Otra versión de las Escrituras dice, tú envías el agua de los manantiales a los ríos que corren por las montañas. Tú lo haces, Señor. Todo está creado con la intención de proveer a su creación. Y Dios es el que tiene el cuidado y el control de todas las cosas. Si el Señor puede retener y controlar aún la fuerza de la naturaleza, ¿cuánto más Dios puede tener control de lo que hoy te está pasando? ¿Cuánto más Dios tiene cuidado de tu vida? Él dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para cada uno de ustedes. No tengo pensamientos malos hacia ti. Tengo pensamientos de un padre que se compadece, de un padre bondadoso, que mira la necesidad de sus hijos. El Señor dijo, las aves de los cielos, cuando caen a tierra y mueren, no lo hacen estando solas. Dios está allí. ¿Acaso no valen ustedes más que las aves? Dijo el Señor. ¿Acaso Dios no tiene conocimiento de lo que ustedes necesitan? Pero dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. David estaba queriendo mostrar la creación de Dios y lo factuoso de Dios a la hora de proteger su creación, a la hora de enviar aún aquella agua que saciaría a los animales que se encuentran allí en el campo, los cuales nadie tiene cuidado de ellos, sino que Dios los alimenta. Cuando Dios le habla a Job, le dice, ¿acaso Job, tú estabas allí cuando yo fundaba la tierra? Tú conoces el camino de la serpiente, allí sobre la peña, tú conoces. No, porque Dios es el que alimenta las aves en las partes más altas, en los lugares más altos, en las cumbres de las montañas. Es Dios el que provee el alimento. Así como Dios provee del agua para aquellos que necesitan saciar su sed.
No es el hombre el que tiene cuidado. Hoy los hombres dicen, hay que cuidar de la naturaleza, hay que cuidar el medio ambiente, hay que tener cuidado de las aves, hay que tener cuidado de los peces. Pero Dios es el que los guarda, Dios es el que los protege. Dios es el que hace la obra para poder cuidar su creación. Ahora, esto nos muestra que el mismo Dios es el que guarda de ti, el que cuida tu vida, el que protege tu corazón, el que mira tu caminar y quizás pareciera que está lejos o inactivo, pero no es así, todo lo contrario. Por eso dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Alguno dirá, pastor, pero ¿cuánto tiempo? Así como un padre con sus hijos. Bueno, uno nunca deja de ser padre. Uno puede decir, bueno, pero uno cuida de sus hijos cuando son niños, cuando lo tiene que instruir, cuando tiene que dar los primeros pasos para que no se golpee, cuando lo protege en los años de crecimiento. Bueno, Dios te alimenta en esos años y Dios te da por medio de su palabra ese sustento que el niño necesita. La palabra de Dios dice que debemos anhelar aquella leche espiritual no adulterada. Y Dios es el que comienza a alimentar y el que comienza a cuidar a aquel niño. Ahora, en un momento, el niño crece, así como crecen tus hijos, pero no dejan de ser hijos. Y el padre siempre estará velando por la vida de su hijo. Alguien dirá, bueno, pero ya siendo un anciano, los años pasan. Bueno, pero la palabra de Dios dice, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Yo te guardaré, dice el Señor, aún hasta las canas cuidaré de tu vida, te daré protección, te daré sustento. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios, bendito es Él. ¿Sabes? Lo que dio origen a este mensaje fue que en uno de esos lugares que pude conocer hace muy poco tiempo, en un volcán en la provincia de Santa Cruz, se formó una laguna. Hay otros lugares similares también en el país. Pero mientras que fuimos a aquel lugar con algunos pastores y bajamos hasta el borde de la laguna, nos sentamos un momento ahí y un pajarito comenzó a caminar a unos centímetros de mis pies. Y volaba de una piedra a la otra y estaba al lado mío. No tenía miedo. No tenía miedo de lo que pueda hacerle, solamente unos centímetros. Y me miraba a los pastores. Y nos llamó la atención, así que nos quedamos quietos ahí para observarlo. Y estábamos viendo la naturaleza en su plenitud. Un ave sin miedo, porque posiblemente no conocía o no haya frecuentado muchas veces a los seres humanos en aquel lugar. Si bien es un lugar turístico, la naturaleza está allí totalmente conservada. Y uno puede ver lo que David refleja en este salmo. Porque David, comenzando a mirar toda la creación y enfocándose en Génesis, mirando a ese Dios creador que creó las lumbreras, a ese Dios que separó las aguas de las aguas, a ese Dios que dio la orden a la tierra para que produzca todo ser viviente, que dio la orden a los mares, a los ríos, ese mismo Dios. Ahora David está hablando del cuidado de Dios y cómo Él hace correr las aguas por las montañas, desde los manantiales hasta los ríos, hasta los abrevaderos, hasta los lugares donde los animales se acercan para beber. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. David estaba viendo una creación maravillosa. Decía, los animales beben, los pájaros están cantando allí en sus ramas. Pero es Dios quien hace descender desde sus aposentos el agua. Es Dios quien provee. Es Dios quien está al cuidado de su creación. Alguno
a veces al contemplar estos versos, dice, pero ¿todo esto qué representa en mi vida? Si Dios tiene tanto cuidado aún de las aves, y el Señor dijo, ¿no valen mucho más ustedes que las aves? ¿No valen más acaso que las aves? Y Dios las alimenta y tiene cuidado. David estaba viendo una obra perfecta, una obra en armonía, una creación maravillosa. Es como cuando uno dice, escucho el canto de los pájaros y veo la naturaleza y se siente, no hay ruido a la ciudad, no hay ruido a los autos, sino que uno comienza a oír el sonido del viento, comienza a oír el sonido y el cantar de las aves, y le pareciera que eso es un lugar de felicidad, un lugar único. Nosotros decíamos, qué paz en este lugar. Las aves en aquella laguna, las liebres, y una paz y un silencio maravilloso. Hay lugares en los cuales tú puedes contemplar lo imponente de la creación. Hay lugares donde tú te quedas maravillado, como en los glaciares. Tú contemplas aquella obra y ves cómo comienza a descender desde las montañas. Dice, oh, es algo maravilloso, es algo increíble. Dios ha creado todas las cosas y lo ha hecho por cuidado de nosotros. Lo ha hecho meticulosamente, para que no haya duda en el corazón de los hombres que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios tiene cuidado de su creación, hasta en lo más mínimo. Dice la palabra, Él riega los montes de su aposento, del fruto de sus obras se sacia la tierra, hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Así, Dios lo creó todo para que el hombre tuviese todo lo necesario. Cuando Dios le dice al hombre en el huerto del Edén, de todo árbol podrás comer, menos de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos los árboles del huerto puedes comer, menos de este. Pero al hombre le pareció y quiso comer de ese fruto. Dice la Escritura que la serpiente comenzó a hablar con Eva y comenzó a hacerle preguntas. Así que Dios dijo que no puedes comer de aquel árbol. La mujer dijo, sí, no podemos tocarlo siquiera, porque en el momento que comamos ese árbol, moriremos. Pero Satanás le dijo, no moriréis, sino que seréis igual a Dios, seréis igual al Altísimo. Y dice la Escritura que teniendo todo lo necesario, porque Dios le proveyó todo lo necesario, todo lo que el hombre necesitaba, el cuidado perfecto de cada cosa. Pero sin embargo, dice la Escritura que no había lluvia, sino que un rocío regaba la tierra. Era algo glorioso, era algo maravilloso. Pero el hombre, desobedeciendo la voz de Dios, tomó de aquel árbol su mujer y convidó a Adán. Ambos comieron y ahora el pecado los dejó desnudos y llenos de temor. Dice la palabra que se escondían. Y el Señor les preguntó, ¿por qué se esconden? Ellos dijeron, nos escondimos porque tuvimos miedo, porque estamos desnudos. Y él dijo, ¿quién les dijo que están desnudos? Es que el pecado te pone en esa condición, cargado de temor por las equivocaciones, por los errores que cometemos en nuestra vida. Dios lo creó todo perfecto y lo hizo para que el hombre pudiese entender que tiene cuidado de su vida. Nosotros vemos y es parte de la naturaleza. Sabemos que llega el invierno, los cerros comienzan a ser nevados y luego al llegar la primavera la nieve comienza a derretirse, cayendo por las montañas, a los lagos, a los arroyos, y lo vemos de una manera natural. Pero Dios dice, yo
lo hice. Yo lo creé por ti, porque tengo cuidado tanto del asno montés como de las aves que beben al costado del río, como aquellas que cantan y alaban a Dios por ese cuidado. Este salmo comienza diciendo, alaba a Dios. Alma mía, dice el Salmo 103, alaba a Dios y no te olvides ninguno de sus beneficios. Pero este salmo comienza diciendo, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Es tu gloria tan maravillosa. Es tan grande el amor de Dios por su creación, que Dios quiere mostrarnos ese amor a cada paso. ¿De qué manera? Mostrando que tiene cuidado de ti, que Él está cercano a tu vida. Dice la palabra, cercanos están aquellos que me invocan. Invócame en el día de la angustia, te libraré, tú me honrarás. El salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No solamente que Dios me guía por lugares buenos, de justicia, a lugares de buenos pastos, donde hay bendición, donde hay paz para mi corazón. Hay algunos que se preguntan acerca del camino de Dios y no es otro camino diferente a ese, un camino de paz, un camino que te conduce a la bendición, a la vida, que te hace ver cuestiones como estas, que parecieran quizás no ser tan relevantes, pero yo puedo ver a Dios en esa obra. Aquel que contempla esas maravillas puede ver a Dios en la creación. Al mirar lo que es inexplicable y uno dice, qué grande es su poderío. Mas David decía, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. La intención de Dios, entendemos que embriagarse está mal, que tomar en demasía está mal. Pero aquí habla del vino como el gozo, como la alegría. Cuando el Señor se encontraba en las bodas de Canaán, el vino se había terminado, la fiesta había comenzado y el vino estaba presente. La alegría en el corazón de los hombres estaba presente, pero en un momento de la fiesta el vino se acabó, ya no hubo más alegría. Así, en el corazón de los hombres, en un momento de su vida, en un momento de la fiesta, en un momento donde vivían en el pecado, en sus deleites, el vino se terminó, la alegría se terminó. Porque te dijeron, mira, estás enfermo. Porque tu esposa te dijo, mira, quiero separarme, ya no soporto más que te drogues, ya no soporto más esta vida. Ya no soporto que andes por las noches, que venga cuando quieras. Se terminó. Se terminó el vino, se terminó la alegría, se terminó lo que parecía que era jolgorio y todo bien, se terminó. El vino representa esa alegría, ese gozo. Pero dice la palabra que se había terminado el vino y María le dice, no hay más vino. Y en aquel momento que el Señor habla con su madre y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero luego le dice, hagan lo que él les diga. Y el Señor convierte el agua en vino en aquellas bodas. Y cuando fue el maestresala y probó aquel vino, se acercó a aquel novio. Y dijo, lo normal es que una persona entregue primero el buen vino. Pero luego cuando la gente ya está embriagada, cuando ya tomaron y ya están llenos y demás, ahí se sirve el vino de inferior calidad. Bueno, en nuestra vida esto sucede así. Creemos que eso es la vida, que eso es la alegría, que eso es el gozo en lo primero. Pero hasta que viene Cristo a nuestra vida y tenemos el mismo choque que tuvo este maestresala, porque dijo, el buen vino es el que se sirve primero y luego cuando ya la gente ha tomado, se sirve el de inferior calidad. Pero tú te has guardado el buen vino para el final. Esa es la vida de Cristo. Ese es el Señor en nuestra vida. Lo mejor ha llegado en este momento. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. El Señor hizo todas las cosas para la alegría del corazón del hombre. No es para que el hombre se embriague y rompa todo. Lo hizo para alegría, el aceite para el brillo en su rostro.
El Señor hizo producir la tierra para que el hombre tuviese el pan para saciarse cada día. Pero luego Dios estableció que el hombre cada día en el desierto fuese a buscar el maná para que entendiese que la provisión es de Dios y que depende de Dios, para que no se olvide. David está mostrando aquí el poder creador de Dios y la obra del Señor acercándose al corazón de los hombres, mostrando en la creación misma el cuidado que Dios tiene por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quizás tú puedes estar atravesando hoy un momento de escasez, pero esta palabra viene para decirte que Él tiene cuidado de ti. Que así como las aves son alimentadas, que así como los asnos monteses en medio de, quizás del valle, en medio de los lugares solitarios, Dios le provee el agua y el sustento necesario, también lo hará con nuestra vida. También lo hará con nosotros. Dios no está lejos ni se ha olvidado de ti. Dice la palabra, se llenan de savia los árboles de Jehová. No es solamente una forma de decir los árboles de Jehová, porque dice, se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Tú puedes decir, yo tengo en mi casa un árbol que yo planté, pero hay árboles en lugares de difícil acceso. Hay árboles que fueron puestos por el Señor. Él dice, yo los planté. La savia que crece de esos árboles son árboles que yo puse. Y lo hice para que el hombre tuviese lo necesario, para que el hombre tuviese el aceite, para que el hombre pudiese comer de los frutos. Lo hice para que el hombre pueda tener una vida en alegría, en bendición, para que pudiese entender el cuidado y el amor que Dios tiene por nosotros. Es decir, cuando tenemos a Dios en nuestra vida tenemos todo lo necesario. Pero el hombre entra en una carrera de buscar lo que necesita por las ansias de querer alcanzar. Pero la palabra dice, tienes a Cristo en tu corazón, ya tienes lo necesario, ya lo tienes todo. Ha llegado el buen vino a tu vida. Ha llegado la alegría a un corazón devastado. Ha llegado la oportunidad a aquel que creía que ya no había una oportunidad. Ha llegado el cuidado para aquel que se sentía desprotegido. Una palabra que viene a decirte que Dios está en control de tu enfermedad, que Dios está en control de tu familia, que Dios está en control de tu economía, que si pudo ordenar los astros, que si pudo establecer los límites al mar y decirle hasta aquí llegas tú. Cuando David comienza este salmo y comienza a hablar acerca del Señor, utilizando estas metáforas, dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes y descendieron los valles al lugar que tú le fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Dos escenas. Una, la creación de Dios, cuando el Señor separó las aguas de los lugares secos. Y en el diluvio, la tierra también quedó bajo agua, hasta que por la orden de Dios, por el trueno de Dios, por la voz de Dios, la naturaleza obedeció y las aguas descendieron y los montes pudieron verse y los valles salieron. Es la voz del Creador. Así como el hombre experimentó aquel diluvio, el cual Noé, pregonero de justicia, pregonaba diciendo y advirtiendo lo que vendría, mas la sociedad de aquellos días no quiso oír. Así en estos días Dios advierte por medio de su palabra, porque dice la Escritura que cuando el Señor venga, serán como los días de Noé. Muchos se estarán casando y dando en casamiento, estarán en fiestas,
atendiendo lo personal, lo propio, cada uno preocupado por sus negocios. Pero vendrá el día y la puerta se cerrará. Y la gente que no creía y que pensaba que Noé estaba loco, aquel día entendieron que no era así. No fue un día ni dos, fueron muchísimos años. Hay quienes dicen, no, se tarda en venir. Hay quienes creen que esto es una tardanza de Dios, pero no, es la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Dios dice, yo planté los árboles en aquellos lugares, los cedros del Líbano. Y dice, versículo 17, y allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses. Cada animal, cada creación tiene un lugar. Y el Señor conoce su habitación. Y el Señor le ha dado lugar de resguardo, de protección a cada uno. Y le ha provisto del sustento. Las peñas madrigueras para los conejos. E hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Dice el Señor, la luna fue puesta para que los hombres conocieran los tiempos. Así es como comenzaron a medir las estaciones por medio de la luna. Comenzaron a medir los días. Todo fue creado por Dios para cuidado del hombre. ¿Tú piensas que Dios está lejos de ti? ¿Tú piensas que Dios se ha olvidado de tu necesidad, de tu corazón, de lo que tú estás viviendo en esta hora, de lo que tú estás pasando en estos momentos? Dice la palabra de Dios, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque brame el mar y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, porque Dios es Dios de gloria, porque Dios es aquel que cabalga sobre los cielos. ¡Aleluya! Siempre te alabaré, Señor. Santo es Él. Por eso no temerá mi corazón. Si hoy estás atravesando un momento difícil en tu vida, de tristeza, de amargura, de desolación, recuerda la grandeza de Dios. Estas metáforas que utiliza David son para mostrarnos cómo Dios, para lo que nosotros es extremadamente incomprensible, Dios corre así el cielo como una cortina. Y Dios y su voz creadora también se dejó ver en el momento que el Señor estuvo junto a sus discípulos. Y estando en la barca, los vientos golpeaban, las olas golpeaban contra la barca, los vientos se levantaron y una tempestad comenzó a arreciar contra ellos. Pero el Señor se levantó y reprendió los vientos. Y en aquel momento se hizo una grande bonanza, dice la palabra. La creación obedeció a la voz del Creador. Así como las aguas retrocedieron en el origen de la creación y en el momento del diluvio, así las aguas retrocedieron a la voz del Rey de Reyes. Así la creación obedeció. Cuando Pedro fue y entró mar adentro, siguiendo la guía del Señor Jesús, los peces obedecieron la voz del Creador. Y donde antes no aparecían peces, donde antes no funcionaba, ahora los peces llenaban aquellas redes y las redes se rompían. En el momento que el Señor tuvo que pagar los impuestos, dijo a Pedro, ve allí y sacarás un pez y en su boca tendrá un estatero. La creación. Hace algún tiempo atrás, algunos científicos comenzaron a resolver o a investigar el tema de las plagas y dedujeron que muchas de las cosas que ocurrieron
Sucedieron productos de la naturaleza en un momento específico, en una sucesión de hechos extraordinarios que dio paso a todo lo acontecido, pero que está muy bien explicado y que la ciencia tiene respuesta. Esto no hace que no sea cierto en cuanto a la palabra de Dios, ni que Dios lo haya enviado, porque Dios se vale de lo que Él creó para mostrarles a los hombres que Él está en control de todas las cosas. Cuando la Escritura habla de las lluvias, ¿qué dice referente a ellas? Las lluvias, algunas vendrán por bendición. Algunas vendrán por azotes, dice la palabra. Por azotes las hará venir. Hay lluvias que vienen y riegan la tierra. Hay lluvias que son una bendición. Pero hay lluvias que son un azote de parte de Dios. Por causa de la rebeldía del corazón de los hombres, las hará venir. En esta hora Dios te acerca esta palabra para que tú puedas entender que Él tiene cuidado de ti. Que Él dice, toma mi mano, yo te guío. Así como un padre tiene cuidado de sus hijos y se compadece en su necesidad, así el Señor se compadece de nosotros. Así como tú puedes mirar la naturaleza y decir, qué fastuoso que es esta creación. Detrás de eso hay un creador. Así como detrás de una pintura maravillosa, tú dices, qué hermoso paisaje, qué hermosa pintura. Pero tú sabes que detrás de esa pintura hay un creador, alguien que tuvo la inspiración de pintar ese cuadro. Bueno, la naturaleza son los trazos del creador. Tu vida son los trazos del creador. Y podríamos decir que si tu vida representara una obra de arte, es una obra de arte que aún no está completa, en la cual Dios está trabajando. Y el libro de Jeremías utiliza la figura del alfarero moldeando la arcilla, moldeando el barro. Somos una figura que aún no es perfecta, pero Dios toma en sus manos, mostrando el cuidado. Dios toma tu vida en sus manos y comienza a moldear. Así como el alfarero toma la vasija y rompe aquella pieza. Dice, no estaba bien. ¿Por qué? Porque tu vida estaba resquebrajada, porque esa obra se rompería. Entonces el alfarero destruye aquella obra y vuelve a hacer una nueva, y vuelve a levantarla de los cimientos. Así hace el Señor con el corazón de los hombres cuando llegan a sus caminos. Tú llegas cargado de pecado, de tristeza, habiéndose terminado el vino en tu vida, la alegría. Dios toma tu vida, rompe esa obra, quebranta tu vida y comienza a hacer una obra nueva en las manos del alfarero, una obra gloriosa. De manera que ahora aquella vasija que fue creada, en ella pueda depositarse el aceite que representa la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Cuando anhelamos bendiciones en nuestra vida, pero tenemos la red rota, nuestra vasija está resquebrajada, nuestra vida está perforada por todas partes, entonces no podemos retener la bendición. Cuando en ti aún hay pecados, necesitas que el Señor rompa esa vasija y haga una obra nueva para que pueda estar en ti el aceite. Mis aposentos para ir hacia ti, para traer provisión al hombre, para que no le falte el sustento, para que no le falte la alegría, para que no le falte el gozo. Hoy entendemos que todo eso en nuestra vida está representado por la vida de Cristo. Tú puedes hoy tener problemas, tú puedes hoy estar enfermo, puedes tener problemas de toda índole, pero si tienes a Cristo en tu corazón, entonces el gozo avivará tu corazón, la llama arderá en ti. Aleluya y aleluya. Santo es el Señor. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora, aquellos que quieran abrirle su corazón a ese Dios que está en control de todas las cosas. Y si Él está en control, también ha estado en control para que tú estés aquí hoy. Y si Él está en control de todas las cosas, quiere decir que ya tiene tu futuro en sus manos. Pero debes saber algo, que Dios es poderoso y puede hacer lo que quiera, sí. Pero Él ha decidido que los hombres tengan voluntad propia
y que ellos decidan estar con Él por amor y seguirle y serle fiel por ese amor, o seguir su propio camino. Dios no obliga al hombre a que le siga, sino que extiende su mano para alcanzarlo. Le muestra su amor por medio de la creación, por medio de su obra, por medio de su palabra. Pero el hombre es quien decide, quien elige si toma ese camino o lo desecha. Dios no va a imponerte algo en tu corazón. Por eso dice la palabra: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Necesitas creerlo en tu corazón, porque si no lo crees, ningún sentido tiene las palabras que puedas decir. Pero si lo crees hoy en tu corazón, yo voy a invitarte a que puedas hacer esta oración de fe, que dice: Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.